Imaginen a un peón sucio, con las manos callosas y la ropa remendada, entrando en un salón lleno de millonarios y silenciándolos a todos arrojando una fortuna sobre la mesa. Le quitaron a su padre, le robaron sus tierras y borraron su apellido, pero no pudieron quitarle su paciencia. Después de 20 años de vivir en las sombras, Matías Herrera no vino a esa subasta a comprar vacas. Vino a comprar la justicia que le debían. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre el corral de San Julián. El aire pesaba, cargado de polvo y olor a ganado. En el centro, protegidos por la sombra de sus sombreros de ala ancha, estaban los dueños del valle, hombres que medían su honor en hectáreas y su poder en el miedo que inspiraban. Don Ernesto Villalobos presidía el grupo. A sus 65 años, con su bastón de caoba y esa sonrisa que parecía una cicatriz, era el rey sin corona de la región. El rematador golpeó el martillo. Lote principal. 50 cabezas de ganado selecto. Empezamos en 2.000 pesos. Era un teatro. Todos sabían que ese ganado sería para Ernesto. 2.500, dijo Ernesto con aburrimiento. 3.000, respondió Facundo solo por jugar. 5.000, sentenció Ernesto, mirando a todos con desafío. Nadie se atrevería a subir más. El silencio de la sumisión llenó el corral. 10.000 pesos. La voz sonó clara, tranquila, cortando el aire caliente como un cuchillo. Todas las cabezas se giraron. Al fondo, apoyado en la cerca, había un peón. Un nadie. Tenía la ropa sucia de tierra, las botas gastadas y un sombrero viejo. Las risas estallaron. «¡Miren al muchacho!», se burló don Heriberto. «¿De dónde vas a sacar eso, peón? ¿Lo soñaste?». Don Ernesto no rió. Entrecerró los ojos, clavándolos en el joven. «Este no es lugar para bromas, muchacho», advirtió el rematador. Matías Herrera, de 28 años, se separó de la cerca. Caminó despacio hacia la mesa central. No bajó la mirada. Metió la mano en su camisa raída y sacó un paquete envuelto en tela sucia. Lo abrió. Billetes. Fajoz de billetes gastados, arrugados, ahorrados centavo a centavo, con sudor y sangre. Los dejó caer sobre la mesa. Plaf, plaf, plaf. Las risas murieron. El silencio se volvió sepulcral. «Cuéntelos», dijo Matías. El rematador contó con manos temblorosas. Está completo. 10.000 pesos en efectivo». Matías se giró hacia Ernesto. Por primera vez en 2 décadas, el hijo miró al asesino de su padre a los ojos. «El ganado es mío, y esto es apenas el comienzo». Tomó los papeles, dio media vuelta y salió, dejando atrás a un grupo de hombres poderosos que acababan de descubrir que el dinero no tiene dueño y que el pasado nunca muere del todo. Para entender el fuego que ardía en los ojos de Matías, había que retroceder 20 años. A los 8 años, Matías vivía en el paraíso. La hacienda La Esperanza era un lugar de luz, propiedad de su padre, don Lorenzo Herrera, un hombre justo que ayudaba a sus vecinos sin preguntar. Su madre, doña Sofía, llenaba la casa con olor a pan y flores.
pero la felicidad es frágil en tierras de codicia. Una tarde, don Lorenzo enfermó. No fue gradual. Fue violento. Se retorcía de dolor, sudando frío. El médico del pueblo no pudo hacer nada. Antes de que el sol se pusiera, el hombre fuerte y bueno estaba muerto. El luto no había terminado cuando los buitres llegaron. Una semana después del entierro, don Ernesto Villalobos apareció en la puerta. No traía flores, traía papeles y hombres armados. «Lamento esto, doña Sofía», dijo con falsa tristeza, «pero estas tierras no son suyas. Lorenzo me debía dinero. Hipotecó la esperanza y nunca pagó». «¡Mentira!», gritó Sofía. «Lorenzo nunca haría eso». Pero los papeles tenían una firma que se parecía a la de Lorenzo. El abogado que contrataron con sus últimos ahorros solo movió la cabeza. «Es legal, señora». El desalojo fue brutal. Matías y su madre salieron con 2 bolsas de ropa, bajo la mirada burlona de Ernesto desde el portón. «Adiós, muchacho. Buena suerte», dijo Ernesto con una sonrisa triunfal. Matías, con solo 8 años, grabó esa sonrisa en su memoria. No lloró. En ese momento, el niño murió y nació el hombre que dedicaría su vida a una sola cosa: recuperar su hogar. Doña Sofía murió 3 años después, no de hambre, sino de tristeza. Matías, huérfano a los 11 años, se quedó solo en un mundo hostil. Se convirtió en peón. Era demasiado pequeño para cargar sacos, demasiado débil para domar caballos, pero no tenía opción. Aprendió a ser invisible. Aprendió que el silencio era su escudo. Durante 17 años, Matías vivió como un fantasma. Dormía en establos, comía sobras. Mientras otros peones gastaban su paga en alcohol o mujeres, Matías guardaba cada moneda. Enterraba su dinero. Lo escondía en huecos de árboles. Lo cosía en el forro de su ropa. Soportó humillaciones. Escuchó a los patrones hablar de don Ernesto, de sus robos, de sus crímenes, pero nunca abrió la boca. A los 28 años, tenía manos de viejo y una fortuna secreta de 10.000 pesos. No era suficiente para comprar la hacienda, pero era suficiente para comprar una entrada al juego de los ricos. 2 días después del remate, el nombre de Matías estaba en boca de todos. Pero él sabía que el ganado no le devolvería la tierra. Necesitaba pruebas. Mientras trabajaba en su corral alquilado, una figura se acercó. Era el padre Anselmo, el viejo sacerdote del pueblo, con su sotana gastada y ojos cansados. «Matías Herrera», dijo el cura, «sabía que eras tú». «Padre», saludó Matías con respeto. El cura miró a su alrededor y bajó la voz. «Tu padre no murió de enfermedad, hijo. Fue envenenado». El mundo de Matías se detuvo. «¿Qué?». Lorenzo vino a confesarse una semana antes de morir. Me dijo que Ernesto lo estaba presionando para firmar papeles falsos. Tu padre se negó. Ernesto sabía que no podría tener la tierra legalmente, así que lo quitó del camino. Lo envenenaron poco a poco. La rabia de Matías era un volcán a punto de estallar. «¿Por qué no dijo nada? Usted sabía». «Era secreto de confesión, Matías».
No tenía pruebas hasta ahora. El padre Anselmo metió la mano en su bolsillo y sacó una llave oxidada. «Tu padre me dio esto», me dijo. «Si algo me pasa, guárdalo para mi hijo». Es la llave de un baúl escondido bajo el piso de la sacristía. Esa noche, bajo la luz temblorosa de las velas, Matías abrió el viejo baúl de madera. El olor a papel antiguo llenó el aire. Allí estaban las escrituras originales de la esperanza, títulos de propiedad, registros, todo fechado y sellado legítimamente antes de las falsificaciones de Ernesto. Y encima de todo, una carta. «Hijo mío, si lees esto es que ya no estoy. Estas tierras son tuyas. No dejes que te las roben. La verdad siempre gana. Te amo, papá». Matías lloró. Por primera vez en 20 años lloró. Pero no eran lágrimas de niño. Eran lágrimas de un guerrero que acababa de encontrar su espada. Ahora tenía el dinero. Ahora tenía la verdad. La guerra había comenzado. Matías tenía las pruebas, pero las pruebas son papel mojado sin una voz que las defienda. En el pueblo ningún abogado quería tocar el caso. El nombre de Ernesto Villalobos inspiraba un terror silencioso que cerraba puertas y bocas. «Nadie te ayudará aquí, muchacho», le dijo el tabernero. «Estás solo contra el diablo». Pero el destino, que a veces se disfraza de casualidad, intervino. Le hablaron de don Rafael Cortés, un abogado de la capital que estaba de paso visitando a su hermana. Decían que era un hombre brillante, cínico, y que no le tenía miedo a nada, excepto al aburrimiento. Matías lo encontró en una casa pequeña, leyendo un libro en el porche. «¿Don Rafael?» El abogado levantó la vista. Tenía ojos agudos y una barba bien cuidada. «Depende. Si eres un acreedor, no estoy. Si traes una historia interesante, pasa». Matías entró y puso el baúl sobre la mesa. No dijo nada. Solo sacó los documentos y la carta de su padre. Rafael leyó en silencio. Al principio con desinterés, luego con una ceja levantada, y finalmente se quitó las gafas y miró a Matías con una sonrisa afilada. «¿Sabes lo que tienes aquí, Matías? Justicia. Tienes una guerra nuclear en un maletín. Ernesto Villalobos ha construido su imperio sobre un pantano de mentiras, y tú tienes la antorcha para incendiarlo. ¿Me ayudará?» Rafael cerró la carpeta. «Normalmente cobro una fortuna, pero ver caer a un tirano de pueblo, eso lo hago gratis. Prepararé la demanda. Pero ten cuidado, Matías. Cuando acorralas a una bestia, es cuando más muerde». Mientras Rafael preparaba la estrategia legal, Matías necesitaba provisiones. Fue al mercado del pueblo, un lugar que solía evitar para no ser reconocido. Allí, entre puestos de frutas y telas, vio algo que lo detuvo en seco. O mejor dicho, a alguien. Era una mujer joven, de unos 25 años, vendiendo ropa hecha a mano. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza y unos ojos tristes que parecían mirar más allá de la gente. Matías se acercó, fingiendo interés en una camisa. «¿Cuánto cuesta?», preguntó. Ella levantó la vista y sonrió.
no con coqueteo, sino con una amabilidad genuina que desarmó a Matías. 5 pesos. La cosí yo misma. Es un trabajo fino, dijo él, sintiendo que las manos le sudaban. Se llamaba Rosa. Empezaron a hablar. Primero de telas, luego del clima, y pronto Matías se encontró visitándola todos los días. Descubrió que era viuda, que vivía sola y que tenía un corazón tan grande como su tristeza. Por primera vez en 20 años, Matías sintió que la armadura de hielo alrededor de su corazón se derretía. Se estaba enamorando. Pero la felicidad en la vida de Matías siempre venía con un precio. Una tarde, mientras caminaban junto al río, Rosa se detuvo. Su rostro estaba pálido. «Matías, hay algo que debes saber. La gente habla de ti. Dicen que vas a demandar a don Ernesto. Es verdad. Él mató a mi padre y robó mis tierras». Rosa cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Lo siento tanto». «No es tu culpa», dijo Matías tomando sus manos. «Sí, lo es, de alguna manera. Matías, don Ernesto, es mi padre». Matías soltó sus manos como si quemaran. Retrocedió, sintiendo que el mundo giraba. «¿Qué?» Él abandonó a mi madre antes de casarse con su esposa rica. Nunca me reconoció. Nunca me dio su apellido. Para él soy una vergüenza, un secreto sucio. Pero su sangre corre por mis venas. Matías la miró. Vio el miedo en sus ojos. El miedo a ser rechazada por los pecados de un padre que nunca la quiso. La lógica le gritaba que huyera. Ella era la hija del monstruo. Pero el corazón, ese traidor, le dijo otra cosa. «Tú no eres él», dijo Matías con voz ronca. «Tú eres luz. Él es oscuridad». Como si el destino quisiera probar la resistencia de Matías, otra revelación golpeó su puerta días después. Estaba en el corral alquilado, revisando el ganado que había comprado en la subasta, cuando una mujer se acercó. Vestía con modestia, casi como una monja, y tenía un aire de serenidad que contrastaba con el polvo del lugar. «¿Matías Herrera?», preguntó. «Sí». «Me llamo Elena, y creo que compartimos algo más que el apellido». Matías estaba cansado de sorpresas. «¿Qué quiere?». Elena le tendió una carta vieja. La letra era inconfundible, la de don Lorenzo. «Hija mía, si lees esto, perdóname. Fui cobarde. No tuve el valor de traerte a casa después de que tu madre murió. Te dejé en el convento para protegerte, o eso me dije a mí mismo. Pero eres mi hija, hermana de Matías, y tienes derecho a la verdad». Matías leyó la carta. Su padre, el hombre perfecto en su memoria, tenía secretos. Tenía otra hija. «¿Vienes por el dinero?», preguntó Matías con amargura. Había luchado solo durante 20 años. ¿Ahora tenía que compartir la victoria? Elena lo miró con compasión. «No vengo por el dinero, hermano. Vengo porque me enteré de que estás peleando contra Ernesto. Vengo porque soy maestra y sé que una guerra no se gana solo con fuerza, sino con inteligencia. Vengo a estar a tu lado si me dejas». Matías miró a Elena.
Vio en sus ojos la misma determinación que él veía en el espejo. «Bienvenida, hermana», dijo finalmente, aceptando que la familia no es sólo la que nace bajo el mismo techo, sino la que aparece cuando la tormenta arrecia. La demanda fue presentada. El tribunal fijó la fecha. El pueblo contuvo el aliento. Don Ernesto Villalobos no estaba acostumbrado a ser desafiado. Y cuando un animal acorralado siente miedo, ataca. Una noche sin luna, Matías regresaba de ver a Rosa. El camino estaba oscuro. De repente un golpe seco en la nuca. Todo se volvió negro. Despertó atado a una silla en un granero viejo. El olor a paja podrida y gasolina llenaba el aire. Frente a él, iluminado por una lámpara de aceite, estaba don Ernesto. «Matías, el hijo pródigo», dijo Ernesto, golpeando su bastón contra el suelo. «Tienes agallas, muchacho». «Estúpido, pero con agallas». «Suélteme y enfrénteme en el tribunal», escupió Matías. Ernesto rió. «¿Tribunal?» Los jueces son hombres, y los hombres tienen precio. Pero tú eres molesto, así que te haré una oferta. Ernesto sacó un maletín y lo abrió. Estaba lleno de dinero. «Tiendo 1000 pesos. Tómalo, firma una renuncia a las tierras y vete lejos. Vive como un rey en otro lado. Mis tierras no tienen precio. Entonces el precio será tu vida». Ernesto sacó una pistola. El clic del martillo sonó como un trueno en el granero silencioso. «Nadie te encontrará, Matías. Serás otro peón borracho que se cayó al río. Una tragedia». Matías miró el agujero negro del cañón. No tenía miedo de morir, tenía miedo de fallarle a su padre. «Dispare», dijo Matías. «Pero mi fantasma no lo dejará dormir». «Baja el arma». La voz temblaba, pero era firme. Ernesto se giró sorprendido. En la puerta del granero estaba Rosa. Tenía una escopeta de caza en las manos, apuntando directamente al pecho de su padre. «¿Rosa?» Ernesto frunció el ceño. «¿Qué haces aquí, niña estúpida? Vete a casa». «Dije que bajes el arma», repitió Rosa. Sus nudillos estaban blancos sobre el gatillo. «Soy tu padre. Te di la vida». «No», dijo Rosa y las lágrimas corrían por su cara. «Tú solo me diste vergüenza. Me abandonaste. Me ignoraste. Y ahora quieres matar al único hombre que me ha tratado con dignidad». Ernesto vaciló. Vio en los ojos de su hija bastarda algo que nunca había visto en sus hijos legítimos. Coraje puro. «Si disparas, irás a la cárcel», advirtió Ernesto. «Prefiero la cárcel a ser cómplice de un asesino». «Suéltalo». El silencio se estiró, tenso como una cuerda de violín. Ernesto miró a Rosa, luego a Matías. Bajó la pistola lentamente. Sabía cuándo había perdido una mano. «Está bien», dijo Ernesto con desprecio. «Quédense con su amor de pobres. Pero esto no termina aquí. Nos veremos en el juicio. Y allí ni tu escopeta ni tus abogados te salvarán». Ernesto salió del granero, desapareciendo en la noche. Rosa corrió hacia Matías y cortó las cuerdas con un cuchillo viejo. Se abrazaron en el suelo, temblando, dos almas rotas que se habían salvado mutuamente.
Ahora es guerra total, susurró Matías. Y vamos a ganar. El día de la audiencia, el tribunal regional estaba abarrotado. El aire vibraba con la tensión de una tormenta a punto de estallar. Los hacendados ocupaban las primeras filas, murmurando con desdén, mientras los peones y la gente del pueblo se agolpaban al fondo, silenciosos pero esperanzados. Don Ernesto entró con la cabeza alta, seguido de un abogado de traje impecable que olía a colonia cara. Se sentó, cruzó las piernas y miró a Matías con una sonrisa que prometía venganza. Matías entró flanqueado por don Rafael y, para sorpresa de todos, por Elena. Se sentaron en el lado de la acusación. No llevaban trajes caros, pero llevaban la verdad, y eso pesaba más. El juez, un hombre de rostro severo y canas, golpeó el mazo. Se abre la sesión. Caso Herrera contra Villalobos por la propiedad de la hacienda La Esperanza. El abogado de Ernesto fue el primero. Habló con elocuencia, presentando los documentos de la supuesta deuda. Su señoría, mi cliente compró estas tierras legalmente tras el impago de una hipoteca. Aquí está la firma de don Lorenzo Herrera. El juez examinó el papel. Parecía auténtico. Ernesto sonrió. Entonces don Rafael se levantó. Su señoría, esos documentos son una obra de arte, de la falsificación. Un murmullo recorrió la sala. Para aprobarlo llamo al estrado al padre Anselmo. El viejo sacerdote caminó lentamente hacia la silla de los testigos. Puso su mano sobre la Biblia. «Juro decir la verdad», dijo con voz firme. «Padre», preguntó Rafael, «¿conoció usted a don Lorenzo Herrera?» «Lo conocí toda su vida. Y lo confesé una semana antes de morir». El abogado de Ernesto saltó. «Objeción». «Secreto de confesión». «No voy a revelar sus pecados», interrumpió el padre Anselmo, mirando fijamente a Ernesto. «Voy a revelar lo que me dijo antes de entrar al confesionario. Me dijo que Ernesto Villalobos lo estaba amenazando para que firmara unos papeles. Me dijo, «Padre, nunca venderé la esperanza. Es el legado de mi hijo». El cura sacó un libro viejo de su sotana. «Además traigo el registro de matrimonio de don Lorenzo. Si comparan esta firma hecha ante Dios con la de esos papeles de venta, verán que la mano que firmó la venta temblaba, no por la edad, sino por el miedo o la falsedad». El juez comparó los documentos con una lupa. El silencio en la sala era absoluto. La defensa de Ernesto se tambaleaba, pero aún tenían un argumento. «Incluso si la firma fuera dudosa», dijo el abogado defensor, «Matías Herrera no tiene los recursos para mantener la hacienda. Además, hay rumores de otros herederos no reclamados que complicarían la sucesión». Fue el momento de Elena. Se puso de pie, serena como una estatua. «Su señoría, soy Elena Herrera, hija primogénita de don Lorenzo». La sala estalló en susurros. Ernesto palideció por primera vez. «Tengo las cartas de mi padre que prueban mi identidad. Tengo derecho a la mitad de esas tierras». El juez la miró. «¿Y viene a reclamarlas?» Elena se giró hacia Matías y le sonrió. «Vengo a decir que la ley de la sangre es más fuerte que la codicia. Renuncio a cualquier reclamo legal sobre la propiedad en favor de mi hermano, Matías Herrera».
Él ha pagado por esas tierras con 20 años de su vida. Él es el único dueño legítimo. Matías sintió un nudo en la garganta. Su hermana le acababa de dar la llave final de la victoria. El juez asintió, cerró la carpeta y miró a Ernesto. «He visto suficiente». Los documentos de la defensa son declarados nulos por evidencia de fraude. Se ordena la restitución inmediata de la hacienda La Esperanza a la familia Herrera. El mazo golpeó la madera. ¡Pum! Además, añadió el juez, debido al testimonio del padre Anselmo, ordeno abrir una investigación criminal contra Ernesto Villalobos por extorsión y posible homicidio. Guardia, deténganlo. Ernesto gritó mientras los oficiales lo esposaban, pero sus gritos se ahogaron en los aplausos de los peones. Matías no celebró. Solo cerró los ojos y exhaló 20 años de dolor. La reconstrucción de La Esperanza no fue fácil, pero esta vez, cada clavo martillado y cada semilla plantada tenían un propósito. Matías ya no era el peón invisible, era el patrón que trabajaba hombro a hombro con sus hombres. Rosa llenó la casa vacía con cortinas nuevas y risas. Elena abrió una escuela en el pueblo, asegurándose de que ningún niño creciera en la ignorancia, como le había pasado a tantos. Un año después, bajo el árbol donde don Lorenzo solía descansar, Matías y Rosa se casaron. No hubo lujos excesivos, pero hubo una fiesta que duró 3 días, donde ricos y pobres compartieron la mesa. Y cuando nació su hijo, un niño de ojos curiosos y manos fuertes, no dudaron en el nombre. Lorenzo. 5 años después del juicio, la hacienda era un modelo de prosperidad. Una tarde dorada, Matías llevó al pequeño Lorenzo, ahora de 4 años, a un paseo. No fueron al río ni a los campos de maíz. Fueron al viejo corral de remates de San Julián. El lugar estaba vacío y silencioso, el polvo bailando en la luz del atardecer. «Papá, ¿por qué estamos aquí?» «¿Huele a vaca?», preguntó el niño arrugando la nariz. Matías se arrodilló y señaló el centro del corral. «Aquí, hijo mío, fue donde compré nuestra libertad». «¿Con dinero?» «No. El dinero fue solo la herramienta. La compré con paciencia». Matías miró las gradas vacías, donde una vez se sentaron los hombres que se burlaron de él. «Escúchame bien, Lorenzo. Hubo un tiempo en que me quitaron todo. Me quitaron mi casa, mi nombre y hasta a tu abuelo. Pensaron que, por ser pobre, yo no valía nada. Pensaron que la dignidad era algo que se podía robar como una vaca o un caballo». El niño lo miraba con ojos grandes, absorbiendo cada palabra. Pero se equivocaron. Aprendí que la dignidad no está en la ropa que llevas, ni en las tierras que posees. La dignidad es lo que queda cuando te quitan todo lo demás. Es la fuerza para levantar la cabeza cuando el mundo quiere que te arrodilles. Matías cargó a su hijo en hombros y caminó hacia la salida, hacia el camino que llevaba a casa. Nunca olvides que eres una herrera, no porque tengamos tierras, sino porque defendemos la verdad. La justicia tarda, hijo, a veces tarda 20 años, pero siempre llega para quien tiene el coraje de esperarla de pie. El sol se puso sobre el valle, iluminando el letrero recién pintado de la hacienda. Matías ya no tenía que esconderse en las sombras.
Había recuperado su pasado para darle un futuro a su hijo, y en el susurro del viento entre los árboles, supo que su padre, finalmente, podía descansar en paz. Fin.